Ya, voy a tratar de contestar algunas preguntas. Gracias, Sergio. No, por favor. Estamos aquí para escucharnos y para conversar. Llevamos mucho tiempo sin escucharnos, así que tenemos que aprender a escuchar. La verdad es que después de la penúltima intervención de la compañera de allá atrás, no tengo nada más que decir. Claro, resume. Claro, lo que pasa es que también tenemos que ser conscientes de que las razones por las cuales yo estoy sentado acá adelante no son precisamente las mejores, entre comillas. ¿Cierto? ¿Por qué estoy yo acá? Puta, porque hay un doctor en Derecho, profesor universitario, que todo el mundo le cree, ¿verdad? El reconocimiento de cierto capital que ha sido concentrado. Y claro, me gusta mucho ser el catalizador de esto y colaborar y contribuir con estas cuestiones, pero detrás de la historia social que ha permitido que un profesor como este esté sentado acá, hay caleta de injusticias que hicieron que esos sistemas pudieran operar de esa manera. Y eso no lo vemos. Tenemos la inclinación a ver solamente el resultado final. ¿Ah? Eh, y validar el resultado por cuestiones formales, por el título, el grado, la familia, el apellido, la plata, el reloj que tiene, dónde vive, la pega que tiene. Eh, pero lo que dice la compañera de atrás, puta, eso es. Nosotros, nosotras participamos permanentemente, estructuralmente, de relaciones marcadas por el abuso, por la dominación. Y muchas veces somos abusados, pero muchas veces también abusamos. Eh, y por eso creo yo que es tan importante entender que un proceso constituyente como este, si es que logramos llevar las cosas bien, no debiera terminar en una nueva constitución, debiera terminar efectivamente en una nueva sociedad, debiera terminar en una nueva estructura del pueblo, donde nos demos cuenta de que esta solidaridad, este encuentro, este diálogo, esta tolerancia, esta humildad, es lo único que tenemos. No tenemos nada más. No tenemos plata, no tenemos tanque, no tenemos contactos internacionales. Lo único que tenemos es nuestra familia, nuestro trabajo y esto. Y esto. Lo único que tenemos es que nos tenemos los unos a los otros, no tenemos nada más. El único poder que tenemos es porque estamos juntos, es porque estamos juntas. Y lo que dice la compañera ahí atrás, muchísimas gracias por tu palabra y por tu honestidad, eh, es probablemente parte del problema, ¿cierto? La dictadura dejó una huella y una cicatriz muy profunda en nuestra sociedad, pero también en nuestras personas, en nuestra familia, en nuestra forma de relacionarnos con los demás. Eh, como dice una muy película famosa, una muy famosa película, como dice una película muy famosa, el miedo es el camino para el lado oscuro. Y eso es verdad. Y lo que hizo el neoliberalismo, lo que hizo la dictadura es meternos miedo a todos. Pero no un miedo contra los milicos, no un miedo contra la tortura, no un miedo contra la represión, sino que un miedo entre nosotros. Tenemos miedo de salir a la calle porque nos encontramos con gente que no conocemos, con gente sucia, fea o demasiado limpia, no sé, da lo mismo. Ese miedo es el que nos tiene así como estamos. Porque no nos atrevemos a hablar, porque cada vez que uno critica a alguien, que este bueno es conflictivo, que no sé qué. Entonces, claro, esa experiencia de abuso es una experiencia transversal, más o menos dramática en ciertos casos, pero es transversal. Eh, y muchas veces miramos para el lado, no solamente para no ver lo evidente, sino para no ver que muchas veces aquellas personas a las que les reconocemos legitimidad por la razón que sea, también vienen de esas estructuras de abuso. Y a veces se han aprovechado de ellas, a veces han sido víctimas de ellas. Y yo creo que este tipo de instancias, este tipo de momentos, es como el gran momento que tenemos, en no sé cuánto tiempo,
de empezar a mirar al lado con empatía, con cariño, ¿verdad? Y no con desconfianza, no con competencia, no con el signo peso. Bueno, eso. Así que de verdad, muchas gracias por la pregunta, compañera. Anoté todas las preguntas. Voy a tratar de responderlas todas, pero de manera un poco más transversal, porque hay varias preguntas comunes que tienen ciertas cuestiones comunes. Yo diría que lo primero, a propósito del plebiscito para el 15 de diciembre, de estos encuentros, de la relación entre los cabildos y la Asamblea Constituyente, de la iniciativa del gobierno, yo tengo la impresión de que todo lo que hagamos de aquí en adelante suma. Todo lo que hagamos de aquí en adelante suma. Si logramos hacer un plebiscito el 15 de diciembre, bien. Probablemente no va a ser vinculante, probablemente va a ser como el plebiscito de estas municipalidades que quieren hacer un toque de queda para los menores de edad. Vale. Pero igual ahí va a haber un momento de movilización, va a haber un momento de discusión. Participará un número de gente bastante menor de la que podría participar si estuviera todo el aparato del Estado detrás, con el CERVEL, ¿verdad? Y toda la cuestión. Pero igual yo creo que esas son cuestiones importantes, son espacios que hay que utilizar, que hay que recuperar. Ahora, tampoco nos pasemos de ingenuos, ni de ingenuas. En gran medida, y esta es una opinión personal que podemos no compartir, pero la experiencia de los encuentros locales autoconvocados durante el gobierno anterior fue una experiencia contradictoria, fue una experiencia compleja. Porque claro, participamos, muchos de nosotros, de nosotras participamos en ese lugar de buena fe, fuimos a los encuentros autoconvocados, a los encuentros locales, levantamos información, la subimos a la página web, etcétera, etcétera. Pero todo ese esfuerzo de diálogo, de encuentro, de discusión se perdió, se diluyó. Y uno podría honestamente preguntarse si es que acaso la complejidad del diseño estaba pensada para que se diluyera, o si es que a nadie se le ocurrió un sistema más sencillo para convocar al pueblo. Pero ahí hay un aprendizaje importante. Hay un aprendizaje primero de diálogo, porque igual se movilizaron 200.000 personas a dialogar y a conversar, yo creo que eso es importante. Pero también hay un ejemplo, hay un aprendizaje de cómo perdemos la potencia transformadora que tenemos como comunidades cuando confiamos demasiado en que los políticos en el Estado hagan las cosas bien. Porque finalmente lo que terminó pasando es que hay un proyecto de constitución, diría yo, técnicamente bien redactado, pero que no recoge las opiniones mayoritarias que fueron levantadas en los encuentros locales autoconvocados. Desde cuestiones técnicas como el Congreso Unicameral, que el proyecto sigue teniendo Congreso Bicameral, hasta cuestiones políticas como nuestros derechos fundamentales. Entonces, claro, el gobierno ahora va a empujar un proceso de diálogo ciudadano o de no sé qué. Yo creo que libremente podemos decidir participar o no, pero que no nos vean la cara de nuevo nomás. Claro, o sea, a lo mejor el aparato del Estado sirve para que se despliegue ahí una cantidad de recursos importantes que nos permita juntarnos a conversar como lo estamos haciendo acá. Puede ser. Pero dado que el presidente ya dijo que no quiere nueva constitución, no vaya a ser que ese espacio sea finalmente un lugar para desmovilizar esto que estamos haciendo. Así que ojo al charqui, como decía mi abuela antes. Ojo al charqui. Yo creo que hay un tema interesante, importante también que abordar a propósito de la pregunta por cómo aterrizar, cómo evitar la polarización y la incidencia que en este proceso tiene el presidente, y yo ampliaría un poco la clase política. Claro, no polarizar discusión política es difícil, porque finalmente aquí hay opciones distintas, ¿verdad? Y cada uno de nosotros habla desde determinados lugares, ¿cierto? Desde ciertas opciones políticas, desde ciertas opciones religiosas, desde ciertas experiencias de vida, ¿verdad? Y es
imposible pensar que no vamos a tener polos distintos. Una sociedad sin polos es una sociedad totalitaria. Una sociedad sin disenso, donde solo hay consenso, es una sociedad totalitaria. La democracia existe porque hay diferencia. La democracia existe porque no estamos de acuerdo. En un lugar en el que estamos todos de acuerdo, en un lugar donde solo hay consenso, no hay democracia. Es un régimen totalitario. Ojo. El punto está en que la polarización extrema abre la puerta a experiencias violentas. Y creo que ahí hay que tener cuidado. No dejemos que la discusión política nos quite la empatía con la persona que tenemos al lado. No dejemos que la discusión política nos arrebate la tolerancia. Aprendamos del fracaso de las generaciones que protagonizaron el quiebre del 73. No le tengamos miedo a la discusión política, no le tengamos miedo a la polarización, no le tengamos miedo a defender nuestras posiciones con vehemencia incluso. Pero la persona que tenemos al frente tiene todo el derecho que tenemos nosotros a pensar distinto, merece nuestro respeto. Hay que dialogar desde la tolerancia, hay que dialogar desde el reconocernos mutuamente como personas. Lo único que nos va a proteger de un quiebre como ese otra vez es que seamos capaces de dialogar con tolerancia, que seamos capaces de dialogar con honestidad. Ahora, sin perjuicio de eso, yo creo que hoy día debiéramos darnos cuenta de que hay algo que efectivamente nos une a todas y a todos, prácticamente a todas y a todos. Mira, hagamos un ejercicio. Que levante la mano, así como la canción, que levante. Levante la mano la persona que necesita trabajar para vivir. Todos necesitamos trabajar para vivir. Yo también. Todos necesitamos trabajar para vivir. O todos necesitamos haber trabajado para recibir una pensión. Y a veces hay que seguir trabajando. Hay gente que no necesita trabajar para vivir. Porque son rentistas, porque no trabajan, porque les sobra el dinero, porque son dueños de una AFP. El trabajo es una de las pocas cosas que todas y todos tenemos en común. Es una de las pocas cosas que nos une. Porque el trabajo condiciona relaciones sociales, el trabajo establece condiciones de vida. Desde ahí surgen otras diferencias que debemos procesar, entender, respetar, valorar, visibilizar, ¿verdad? Diferencias de género, diferencias de nacionalidad, de raza, de edad, etc. Y este tema del trabajo es importante porque los que necesitamos sistemas efectivos para proteger seguridad social, vivienda, salud, educación, medio ambiente, somos las personas que necesitamos trabajar para vivir. ¿Verdad? Nosotras necesitamos que esos derechos sean efectivamente protegidos. Y ahí está el proyecto político de la dictadura. Ahí está el proyecto político de la dictadura. Entonces, claro, no le tengamos miedo a la polarización, pero cuidado, no estamos tan lejos de lo que parece. ¿Ah? Y eso, claro, eso supone revisar de alguna manera hasta qué punto siguen teniendo valor el eje izquierda-derecha, no porque no sea razonable seguir hablando de izquierda y derecha, sino precisamente porque hay preguntas nuevas que probablemente ese eje ya no contesta, pero las viejas preguntas a las cuales ese eje contestaba siguen estando vigentes. Todavía hay gente que es titular del capital y que no necesita trabajar, y todavía hay gente que solo tiene trabajo. Ya. Yo creo que esa relación que hay entre cabildos y asamblea constituyente, esa relación que hay entre esto que estamos haciendo y asamblea constituyente, no es una relación necesaria. O sea, no es que esto vaya a derivar necesariamente en una asamblea constituyente. Primero porque nos pueden hacer zancadillas en el camino, y segundo porque igual nos podemos equivocar. O sea, pueden engañarnos, como nos han engañado en el pasado, y también la podemos cagar. Primero tenemos que estar súper atentos a no dejarnos engañar de nuevo.
Por ejemplo, el proyecto que sube el sueldo mínimo a 350 lucas es falso. No sube el sueldo mínimo a 350 lucas. Establece un sistema de bonos raro al cual hay que postular, donde el gobierno con la plata de todos subsidia a las empresas privadas para que ciertos trabajadores puedan alcanzar el piso. Eso no es sueldo mínimo. Eso no es sueldo mínimo. Entonces, que no nos engañen. Seamos más vivos. Estemos más despiertos, más despiertas, a analizar mejor lo que nos llega, las comunicaciones que nos llegan. Porque claro, en algún minuto va a haber un palito interesante y lo vamos a pisar. Y todo esto se va a perder. Y todo esto se va a desarticular. Hay que tener cuidado, eduquémonos, estemos atentas, estemos atentos, preocupémonos bien de lo que está pasando y preocupémonos bien en particular de cuáles son las alternativas que está levantando el gobierno. Lo que se está discutiendo hoy día son reformas estructurales. Eso quiere decir que no se va a solucionar con más plata arriba de la mesa. El problema que hay con las AFP no es solamente que las pensiones son bajas, es que el sistema funciona desde el despojo, desde la acumulación por despojo. El problema con la salud no es que no hay plata, es que hay una plata para financiar el sistema público y hay otra plata distinta para financiar el sistema privado. Ese es el problema, que no hay financiamiento solidario integrado. Entonces la reforma no es más plata para la salud pública, la reforma es estructural. El seguro solidario universal de salud, no sé si tiene ese nombre o no, no me acuerdo, ese seguro, el seguro catastrófico, que suena bonito, tiene un deducible. El deducible es la parte que paga el afectado, la afectada. Ese deducible es de 1.300.000 pesos. 1.400.000 pesos. Y el sueldo promedio son 400 lucas, 500 lucas. O sea, entre 2 y 3 veces lo que ganamos por nuestro trabajo en un mes. ¿Qué reforma es esa? Eso no es una reforma. Entonces, a eso me refiero. Estemos atentas. Porque claro, no hay una relación causal directa entre los cabildos y la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente sigue siendo un espacio de representación donde los representantes igual se pueden arrancar con la pelota para la casa. La única forma de que la Asamblea Constituyente, eventualmente cuando lo logremos hacer, represente o tome una decisión constituyente como si lo hubiésemos tomado nosotras y nosotros, es que consigamos que esto no termine. Que podamos estar permanentemente conversando, permanentemente informándonos, llevando esta discusión a las organizaciones sociales. Hay gente que ha sostenido las organizaciones sociales de base durante estos 30 años que necesita nuestro apoyo. Y lo digo súper en serio. Las juntas de vecinos, los parques locales, los clubes deportivos, las ONG, no sé. Hay un montón de organizaciones sociales que se sostienen muy precariamente. Tenemos que volver a esos lugares. Porque esos son nuestros lugares, no tenemos otros. Tenemos que volver a esos lugares. Claro, por eso, por ejemplo, el aprendizaje de Luxich, que de repente dice, ya, le voy a subir el sueldo de 500 lucas a mis trabajadores, hay que procesarlo con sospecha. Con sospecha. No porque no sea bueno que alguien gane 500 lucas y no 350, sino porque eso tiene un efecto desmovilizador. O sea, si algo podemos aprender del fracaso del estado de bienestar europeo, que no logró proteger derechos fundamentales ante la crisis del capital, es que con plata esto no se arregla. Las reformas tienen que ser estructurales. Y dado que el modelo es funcional a la concentración del poder, la única alternativa es que el poder se desconcentre. Así como lo estamos haciendo ahora. Y en ese sentido, claro, el presidente de la República tiene un papel súper importante, lamentablemente. Lamentablemente no porque sea este el presidente de la República, bueno, no solamente. Sí, claro, sinceremos estas cuestiones, sino porque el presidencialismo del modelo chileno es muy funcional a la concentración del poder. El poder está concentrado en la figura presidencial, en el ministro de Hacienda, en el director de presupuesto, en Santiago, en la moneda, ¿verdad? En una determinada forma de enriquecimiento. Todos sabemos cómo se hizo la fortuna de Sebastián Piñera.
Y eso es lo que tiene que cambiar. No es que tengamos que cambiar al presidente, ¿verdad? Tenemos que ser capaces de poner en la presidencia personas que respondan a otras formas de representación política, no a esas formas de representación política. Por eso yo lo que he estado tratando de instalar es que lo único que razonablemente le podemos exigir a este gobierno es que convoque a plebiscito. Y tengamos plebiscito ahora, durante este gobierno, cuando sea. Puede ser una cuarta urna que a la mala, entre comillas, metamos en las elecciones de gobernadores, alcaldes y no sé qué más. Eso, mira, eso funcionó en Colombia. En Colombia, en 90, se instaló un movimiento que se conoció como la séptima papeleta. Habían elecciones de 6 cargos distintos. Bueno, no sé si conocen ese sistema, pero donde uno va a retirar un voto y después entrega el voto. No es que uno se acerque a la urna y marque una raya, ¿ya? Entonces, uno va con el voto y lo entrega. Entonces se desarrolló una campaña conocido como la séptima papeleta, donde la sociedad se organizó para inventar una séptima papeleta donde decía Asamblea Constituyente sí o no. Y ganó el sí por una cantidad abrumadora. Dicen que, claro, una cuestión informal, sin recuentos oficiales, pero más de 2 millones de papeletas fueron marcadas. Claro, operó la sociedad civil organizada, un diario como La Cuarta tenía en la portada la papeleta durante todos los días, de modo que bastaba arrancar una hoja para llevar la papeleta a la urna. Entonces, claro, podemos hacer algo así, si nos organizamos y nos movilizamos y nos tomamos esto en serio. Durante la próxima elección municipal y de gobernadores podríamos tener una cuarta urna gestionada por nosotros. Ojalá fuera gestionada directamente por el Estado, para que los votos sean contados, ¿verdad? Para que tengamos garantías electorales, para que haya tribunal electoral, para evitar los fraudes. Pero algo podemos hacer para ir empujando este camino, este proceso. Pero claro, yo lo único que creo que es razonable esperar de este gobierno es que tengamos plebiscito. No me imagino a este presidente de la República en estas condiciones liderando un proceso constituyente. No me imagino a este presidente con lo debilitado y deslegitimado que está después de la violación a los derechos humanos que hemos visto en las últimas semanas, liderando un proceso de asamblea constituyente. Yo casi que creo que es mejor esperar. Empujemos el plebiscito, consigámoslo, votemos, ganemos, elijamos un nuevo gobierno, elijamos un nuevo representante, cobrémosle la palabra, como lo hemos estado haciendo ahora, y durante ese gobierno, asamblea constituyente. Claro, eso funciona solo en la medida de que nos tomemos en serio que esto no puede terminar. Porque si nos vamos a la casa y esperamos a que haya elección el próximo año, vamos a perder. Vamos a perder. Bueno, la pregunta por el TPP es bien recurrente, varias veces. Todos los tratados internacionales ceden soberanía, el TPP cede mucha soberanía y cede soberanía en cuestiones que son importantes. Cuestiones agroalimentarias, de autonomía, de biodiversidad, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Aprobar el TPP es un error, hay que votar en contra, hay que presionar a nuestros parlamentarios de que voten en contra, porque efectivamente nos constriñe mucho más de lo que nos constriñe un tratado de libre comercio común y corriente, por lo que significa la pérdida de la soberanía alimentaria principalmente. Creo que por ahí contesto. El tema de la subsidiariedad y la Fuerza Armada, yo creo que es un tema importante. No vamos a tener nunca nueva constitución si seguimos pensando las relaciones sociales desde la subsidiariedad. Eso es clave. Eso es clave. O sea, la única forma de que podamos tener otra constitución distinta es que las reglas que la configuren, particularmente las reglas que configuren los derechos fundamentales, se establezcan desde la solidaridad y no desde la subsidiariedad. Los ricos tienen que meterse las manos al bolsillo y financiar lo que necesita el 99% de la población. En esta semana ha quedado en evidencia que el modelo que teníamos hasta el 18 de octubre no garantiza paz social. No va a haber paz social en estas condiciones. Y eso solo pasa por redistribución de la riqueza.
Y para gente que necesita trabajar para vivir, redistribución de la riqueza significa derechos sociales, educación, vivienda, trabajo, salud, seguridad social. No significa otra cosa. Y eso hay que financiarlo con las riquezas de este país, que están concentradas en 7 o 10 familias. Y en cuanto a las Fuerzas Armadas, claro, suena interesante eliminarlas, pero es poco realista. A lo mejor un objetivo de largo plazo podría ser eliminarlas. Yo creo que el principal desafío que tenemos con las Fuerzas Armadas es probablemente el mismo desafío que tenemos con la sociedad, que es con la eliminación de los privilegios. Somos muy dados al abuso, somos muy dados a abusar, porque esta es una sociedad que se construyó desde el golpe de Estado en adelante sobre la base de los privilegios. Y el problema de los privilegios que tienen las Fuerzas Armadas no es que sean injustos, que lo son. El problema es que eso genera cuerpos sociales separados del resto de la sociedad. Y el problema de que tengan sus propios colegios, sus propias universidades, ¿verdad? Sus propias escuelas matrices, sus propias casas, sus propios clubes de campo, etcétera, etcétera, no es que sea injusto, que lo es que eso rompe toda relación de empatía con el resto de los trabajadores. Porque ser milico es tener un trabajo determinado, ¿verdad? No es un privilegio, es un trabajo. Pero claro, como funcionan en lógicas tan herméticas respecto del resto de la sociedad, ese trabajo deviene un privilegio. Y detrás de ese privilegio se rompe la empatía que hay que tener con el pueblo. Por eso ha sido tan fácil en la historia de Chile que las Fuerzas Armadas apunten sus armas contra el pueblo. La única forma que tenemos de superar eso no es eliminando las Fuerzas Armadas, porque va a seguir habiendo fuerza en el Estado. La única forma que debemos de solucionar eso es integrando a las Fuerzas Armadas a la sociedad. Soy un poco como Patricio Elwin, Chile es uno solo, sí, hermanos, civiles y militares, ya, perdón. Perdón, pero la única forma que tenemos de asegurarnos de tener Fuerzas Armadas democráticas no es infiltrándolas, no es desarticulando sus privilegios, no es eliminándolas, es al revés, es integrándolas en la sociedad. Por ejemplo, abramos las escuelas matrices para que en ellas también estudien civiles. Las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas son buenas escuelas matrices, salen buenos ingenieros de ahí. ¿Por qué no podemos estudiar ahí nosotros también? Si finalmente eso lo financiamos nosotros. Ese tipo de cuestiones debemos estar pensando. ¿Cómo integramos la sociedad? ¿Cómo empezamos a darnos cuenta de que estamos más juntos de lo que parece? Que estamos más juntas de lo que parece. Bueno, yo creo que ahí tenemos desafíos importantes. Tenemos desafíos importantes. Bueno, no sé, llevamos caleta de rato en esto. Son las 12:30. Pronto nos va a empezar a dar hambre y creo que si algo tenemos que aprender es que nuestras necesidades básicas hay que satisfacerlas de buena manera. Quisiera proponerles que lo dejáramos hasta acá. Vamos a seguir teniendo encuentros y reuniones como esta, autoconvocadas en las comunidades, también en la universidad. Yo estoy disponible para ir a distintas reuniones, también, o sea, yo no trabajo solo, hay varios profesores y profesoras que también están disponibles a colaborar en esto. Una última pregunta, ¿sí? Buena, sí, verdad, se me había olvidado. A ver, en los últimos 50 años, 60 años, ha habido varias asambleas constituyentes en el mundo, varias. Y así como la democracia representativa puede funcionar bien o mal, las asambleas constituyentes también pueden funcionar bien o mal. Hemos escuchado últimamente muchos ejemplos de una asamblea constituyente que, al menos en mi opinión, ha funcionado mal, que es la de Venezuela. La Asamblea Constituyente de Venezuela yo creo que ha funcionado mal, ha sido una desviación del sistema, porque se asumió que la Asamblea Constituyente era soberana. Y la Asamblea Constituyente no es soberana, nosotros somos los soberanos. La Asamblea Constituyente es un mandatario, que tiene un mandato, redacta la Constitución, termina, la entrega y se disuelve. Se disuelve.
Venezuela no es el modelo, no queremos una asamblea constituyente con funciones legislativas, con funciones administrativas, con funciones judiciales. No, no. Pero con la misma claridad que no queremos eso, no dejemos que nos asusten con que la única posibilidad de asamblea constituyente es el modelo venezolano. El modelo de asamblea constituyente venezolano es un fracaso. Y con esto no quiero decir que Maduro es un dictador ni tonteras de esas, no. El modelo de asamblea constituyente de Venezuela es un fracaso. Porque no se disuelve, porque asume funciones que no le corresponden y porque se piensa a sí misma como soberana, cuando el soberano es el pueblo. Ahora, hay modelos de asambleas constituyentes que han funcionado bien. Por ejemplo, Colombia, Brasil, Portugal, Italia, Islandia, y también Israel tuvo asamblea constituyente. Hay modelos que mirar. Pero además ha habido congresos, ha habido parlamentos que se han autoatribuido funciones constituyentes que también han funcionado bien, que también terminaron funcionando bien, que se sacudieron del mandato que tenían e hicieron otra cosa. El mejor ejemplo es España. Las Cortes Constituyentes de España del año 77, 78, después de la muerte de Franco, no estaban contempladas en las normas de Franco. No estaban contempladas por la dictadura franquista. Eligió el Congreso de los Diputados, se sacudió de la herencia de la dictadura, se arrogó atribuciones que no tenía y redactó una nueva constitución. O sea, hay cosas que se pueden hacer bien y hay cosas que se pueden hacer mal. Aprendamos de los ejemplos de quienes han hecho las cosas mal para no cometer esos errores y aprendamos de los ejemplos de aquellos procesos constituyentes, de aquellas asambleas constituyentes que han funcionado para que podamos avanzar en el camino correcto. Y yo creo que el camino correcto es esto, ¿cierto? Reivindicar los espacios de construcción de poder popular, reencontrarnos y de alguna manera terminar con estas dinámicas sociales de concentración del poder. Para eso es este espacio, para eso hay 7 salas, para eso hay streaming, para eso hay 1 millón de personas en la Plaza Italia, para eso hay 500.000 personas que marcharon de Viña del Mar a Valparaíso, o no sé cuántas, da lo mismo, 4.000, no importa. Por eso está llena la plaza de la Corte de Apelaciones en Concepción, por eso Laguna Verde tiene cabildo abierto, ¿no? Porque hay un espacio, hay un momento histórico de reivindicación de poder político. Y eso en clave de desconcentración. Sí, ¿me están mirando? Una pregunta. Perdón, sí. Chucha, perdón, ese fui yo. Perdón. Mira. ¿Lo puedes repetir que no se escuchó? Sí, preguntó por un libro o algo para informarse un poco más. Allá está, sí, allá está lectura, allá estos libros dando vuelta. Sergio Grez ha levantado material, Gabriel Salazar. Hay un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, del PNUD, que muestra cuáles han sido todos los procesos de cambio constitucional en el mundo en los últimos 50 años. Desde reformas hasta asambleas constituyentes. Y ahí está todo. Está en internet, en un PDF súper accesible y se puede buscar sin ningún problema. Algo así como informe de cambio constitucional. Algo así. Que es del PNUD, del año 2015. Yo también tengo material que he escrito. De hecho, hay un librito por ahí que escribí el año pasado que lo voy a presentar en un par de semanas más, voy a avisar también. Pero hay material, hay harto material dando vuelta, harto. También historia del constitucionalismo y de las constituciones chilenas, hay harto material también. En parte sí y en parte no.
efectivamente el TPP supone una cesión de soberanía demasiado importante que hay que tratar de evitar por todos los medios posibles, pero si se llegara a aplicar el TPP, no es que dejemos de tener la posibilidad de tomar decisiones transformadoras, sino que vamos a tener que pagar los costos económicos de esas decisiones en tribunales internacionales. ¿Ah? Lo que no sé si es mejor o peor, pero eso es. ¿Ah? No, no. No. O sea, ojalá que no se firme, pero si se firma, igual podemos tener un plebiscito, igual podemos pasar en nueva constitución. Ojalá que no se firme, pero sí, pero tampoco es tan. Hay mecanismos, sí, pero eso genera igual responsabilidad para el Estado que puede terminar siendo traducida en plata. Claro. Claro, exactamente, sí, sí. No estoy seguro de cuánto tiempo es, pero igual el derecho internacional siempre tiene esto que queda entregada a la soberanía de los Estados. Para bien o para mal, el derecho internacional se construye desde la soberanía de los Estados. Para bien o para mal. Ahí atrás. Claro. Yo creo que sí, eh, pero claro, pero no es fácil. O sea, no es que haya un par de palancas que nosotros podamos identificar y las tiramos y listo. Pero se puede ir avanzando. Eh, no sé, por ejemplo, yo lo que yo hice en la Comisión de Defensa la semana pasada o antepasada fue un poco el resultado de esa lectura. O sea, cómo podemos utilizar el derecho de otra manera. No siguiendo las mismas reglas hegemónicas de siempre, sino que de otra manera. Y eso se puede hacer. Pero claro, es lento, es difícil, hay que empujarlo en contra de la institucionalidad vigente que navega para otro lado. Y en última instancia siempre está la Constitución como piedra de tope. Pero hay cosas que se pueden ir haciendo y yo creo que se puede. Hay que meterle cabeza. Eh, sí. Bueno, la última pregunta.
Claro. Sí, bueno, pregunta por la regionalización. Yo creo que, yo creo que esa demanda es básicamente la misma demanda que estamos teniendo acá. Es una demanda. Se le está acabando el micrófono, la pila del micrófono. Yo creo que esa demanda es la misma demanda que nos convoca ahora, que es una demanda por desconcentrar el poder. Nosotros podríamos avanzar perfectamente bien hacia un sistema semifederal o algo por el estilo, o no, pero en cualquier caso, con un sistema de distribución de las riquezas del país en clave solidaria y no en clave neoliberal. Porque la clave neoliberal de la explotación de las riquezas naturales del país hoy día se realiza primero en clave extractivista y segundo acumulando la riqueza que eso genera en capitales radicados en Chile o la gran mayoría de ellos radicados afuera. Entonces, claro, yo creo que forma parte de la misma discusión, en el sentido de que lo que estamos haciendo acá es reivindicando el espacio de poder que nos corresponde. Y esa es una demanda en contra de la concentración del poder. Yo creo que forma parte de la misma discusión. Sí. Hay que presionar a los políticos, hay que presionar al Senado para que voten en contra. Hay que presionar a los senadores, cada uno de las senadoras, de los senadores, y presionarlo. Presionar. Presionar, no tenemos ningún otro camino. Presionar, presionar, presionar. Informarnos, exigirle, marchar. Mire, cuando... Yo no sé si esto a lo mejor podrá ser refrendado por las personas de mayor edad que nos acompañan, pero el año 71 o 72, no me acuerdo exactamente, se aprobó una ley que estableció la nacionalización del cobre. La gran minería del cobre fue nacionalizada de modo tal de que el 100% de su propiedad pasó a ser estatal. Y esa ley fue aprobada por unanimidad. Ese día se conoce como el Día de la Dignidad Nacional. Julio. Esa ley fue aprobada por unanimidad. Hay que preguntarse, ¿por qué en un clima de tanta polarización en el mundo, de guerra fría, de tanta polarización al interior de la clase política y de tanta polarización al interior de la sociedad, una ley como esa se aprobó por unanimidad? Y la única respuesta es que las condiciones políticas y sociales del momento, generadas por el pueblo políticamente organizado, hicieron imposible una decisión distinta. Hicieron imposible una decisión distinta. En castellano, ¿eso qué significa? Cuando se votó, y esto es lo que me gustaría que refrendaran las personas de mayor edad que nos acompañan, cuando se votó, el Congreso Nacional en Santiago estaba rodeado de gente. Estaba rodeado de gente. De trabajadores, de pobladoras, de camioneros. Era tanta la gente que había en la calle sitiando el Congreso Nacional que el ruido hacía imposible conversar dentro del Congreso. Claro, lo único que tenemos nosotros es nuestra organización política. Lo único que podemos hacer en el marco de una democracia representativa es primero elegir bien, voten, alguien lo dijo por ahí, hay que ir a votar, pero lo otro que podemos hacer es organizarnos, recuperar nuestros espacios, recuperar nuestros lugares de confianza, de solidaridad, de apoyo y presionar a nuestros representantes para que tomen decisiones como si las estuviéramos tomando nosotros. Y ahí generar las condiciones políticas para que eso sea posible depende de nosotros nomás. Gracias, Jaime. Bien, démonos un aplauso nosotros que estuvimos aquí, ¿no? Para todos nosotros.